Cordial saludo, apreciadas compañeras, mucho gusto. Este presente video es con la finalidad de dar solución a la etapa 4, métodos y metodología del curso Psicología Política del grupo número 214, el cual abordaremos un interrogante a la pregunta de la guía, el cual de manera colaborativa vamos a hablar sobre esta, el cual consta, dice, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Entonces le voy a dar paso a la compañera Juliana para que por favor nos dé su respuesta a este interrogante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el análisis crítico del discurso es como una herramienta poderosa que permite evidenciar cómo el lenguaje moldea las dinámicas de poder, influye en las ideologías y refuerza las relaciones dominantes en la sociedad. Permite desentrañar los mensajes implícitos y explícitos que están presentes en los discursos, pues relevando cómo estos perpetúan desigualdades o desafían estructuras del control. Tiene una dimensión psicológica y es que muestra cómo el lenguaje influye en las emociones, las creencias y comportamientos colectivos. Los discursos pueden generar en ocasiones miedo, desconfianza o empatía, lo que a su vez afecta de la forma en la que las personas perciben los problemas sociales y toman las decisiones políticas. Considero que no solo se debe analizar las palabras, sino que también entender a los contextos socioculturales que las producen, impulsándonos a ser críticos frente a las narrativas. Gracias. Ok, compañera Juliana, muchas gracias por su intervención. Le doy paso a la compañera Jenny para que por favor nos dé su respuesta al interrogante. Gracias. Muchísimas gracias, cordial saludo, estimada profesora Nancy Milena y compañeros. Bien, en respuesta a la pregunta, yo considero que primero debo interiorizar qué es un análisis crítico del discurso y lo entiendo como una metodología de la investigación psicosocial y que pues es cualitativa, que tiene la finalidad de descubrir cómo desentramar esas dinámicas sociales que son reales entre una lucha de poder y dominación y en todos los ámbitos, económicos, culturales, políticos, educativos, ambientales y sociales, pues de la vida cotidiana. Palabras menos, el análisis crítico del discurso son esas formas de dominio ideológico que utiliza pues el hablante o en sí o el simbolismo cuando desea que los otros lo sigan, ¿no? Por ejemplo, el discurso racista como base tangible pues, de la discriminación en el contexto de las migraciones que constituyen una de las problemáticas sociales muy graves a nivel mundial, donde los gobiernos constantemente violan los derechos humanos de estas comunidades vulnerables, pues condicionándolos a la explotación y marginación. Se puede inferir que el rol de esos discursos racistas produce y reproduce factores de desigualdad en las sociedades. Entonces, pues desde toda la vida el racismo aún es una ideología dominante. Las sociedades en general no ven la urgencia de combatir el racismo y la discriminación racial, y muy a pesar que desde hace 75 años se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y las demás políticas públicas implementadas en los diferentes países, este flagelo mundial parece que la discriminación y la xenofobia coge como que más fuerza, ¿no? De acuerdo al paso del tiempo y a los diferentes contextos en que se tejan las sociedades. Pero no sería un análisis crítico del discurso si no se concibe una oposición. Por el otro lado, hay quienes con el tiempo cambian su cognición y son actores activos de sus propios cambios. Por esto existen grupos, movimientos activistas, comunidades de resistencia que se han organizado en contra del racismo y movimientos poderosos por los derechos civiles. Y han liderado pues luchas históricas y han traído a sus sociedades la dignificación humana, como lo son Martin Luther King, que fue la voz de los derechos civiles en Estados Unidos. Por otro lado está Nelson Mandela, que luchó contra el sistema de segregación racial en Sudáfrica. Rigoberta Menchú, una guatemalteca hecha para defender las poblaciones indígenas de Sudamérica, entre muchos más que hoy por hoy muchas comunidades somos beneficiadas de su lucha. Y así termino mi punto de vista, compañera. Muchas gracias.
Ok, compañera Jenny, muy amable por su intervención. Le doy paso a la compañera Angie para su propuesta de respuesta al interrogante. Buenas noches, compañeros y tutora. Bueno, pues a través de este enfoque se busca no solo entender el contenido de un discurso, sino también los diferentes mecanismos de poder que lo estructuran, lo cual podría facilitar una visión crítica y reflexiva sobre cómo el lenguaje nos brinda una construcción a lo que es la construcción de una realidad social y una dinámica de poder social. Bueno, compañera Angie, muy amable por su intervención. Le doy paso a la compañera Giselle, su respuesta al Gracias, interrogante. compañero. Bueno, siguiendo con la pregunta y lo que hablaba la compañera Lorena, primero es importante interiorizarse en qué es un análisis crítico, ¿no? Y para esto se lleva pues una metodología donde se utiliza para estudiar lo que vienen siendo los discursos sociales. Dentro de estos como tipos de discursos ya podemos encontrar muchísimos, que entre la mayoría están los escritos y los visuales, y dentro de ellos pues nos ayudan a identificar lo que vienen siendo las relaciones de poder y asimismo las ideologías que estos dominan a través de esos textos, ya que los producen de tal manera que la circulación del lenguaje sirven para ese análisis. Yo lo vería más que todo como el poder de la palabra para poder contribuir a la construcción y reproducción de las visiones del mundo y lo que vienen siendo también como los valores. Y dentro de ellos serían como las estructuras sociales. Y para alguno de esos casos, pues se revela como la ideología implícita dentro de esos discursos, además de identificar como las relaciones del poder, lo que viene siendo como analizar si el poder de la lengua a través de la desigualdad y también la construcción de identidades en la cual podemos ver los mecanismos de persuasión y manipulación también del lenguaje. Y con último, pues sería como la crítica a la falta de la presentación en ciertos grupos donde no necesariamente el ACD presta atención como a lo que se dice, sino a lo que se quiere decir, incluyendo también la exclusión y la discriminación de la estructura. Eso sería mi punto de vista. Ok, compañera Giselle, muchas gracias por su aporte. Me presento, soy Jordi Guerrero, el cual daré mi punto de vista desde qué manera el análisis crítico, o el AC, como decía la compañera, contribuye en los elementos ideológicos. Entonces, para hacer una síntesis de todo lo que las compañeras aportaron, es una herramienta que nos permite analizar los discursos, los cuales nos reflejan, nos refuerzan o nos desafían estructuras de poder, ideologías y dinámicas sociales. A través de este enfoque, podemos identificar los diferentes elementos que voy a relacionar a continuación, ya sean ideológicos, políticos y dominantes presentes en los discursos sociales que normalmente evidenciamos. El primero, revelamos una ideología implícita, el cual pues el ACD nos explica cómo las palabras y las frases estructuradas de una manera gramatical en un discurso transmiten los valores, creencias y puntos de vista que favorecen ciertos grupos sociales o ideologías. Segundo, analizando la construcción del poder y la dominación, este enfoque pues investiga los discursos que contribuyen a la reproducción de una resistencia frente a las relaciones del poder. Tercero, develando la naturalización de las jerarquías sociales, la ACD pues busca como exponer ciertas ideas o normas que se presentan como naturales o que dan sentido común, cuando en realidad son construcciones sociales que benefician a ciertos grupos. Cuarto, explorando el intercontexto o la intercursividad, los discursos raramente son originales, siempre se nutren de otros discursos previos y refuerzan ideologías dominantes o propuestas contrarias. El ACD examina cómo estas conexiones refuerzan o desafían los sistemas de creencias ya predeterminados o establecidos. Quinto, identificando la resistencia y los contradiscursos. El análisis de la ACD no solo identifica los discursos dominantes, sino también cómo se articulan las resistencias contra ellos. Esto permite observar los diferentes puntos de vista ideológicos y la capacidad de los sectores marginados
para disputar el poder en lo discursivo. Entonces, el ACD son unas herramientas claves a través del análisis de las palabras, el cual los identifican términos recurrentes y una carga de ideología. Asimismo, las estructuras narrativas que nos permiten examinar cómo se contribuyen lo nosotros con lo de los demás, ¿sí? El tercero, el análisis del contexto sociopolítico, ya que pues ubicar el discurso en su entorno histórico y cultural. En una síntesis, el análisis crítico del discurso actúa como un lente que permite entender cómo el lenguaje es una arena de disputa ideológica, donde se reproducen o se desafían las estructuras de poder político, social y cultural. Entonces, les agradezco a las compañeras por su tiempo, por su disposición, por dar solvencia al interrogante. Muchas gracias por su atención y para la profesora. Muchas gracias. Gracias.